amar. Hay un segundo que no piensa en ti, un sentimiento que no pueda callar. Mi corazón late de amor por ti, es que te tengo que amar. Hay un segundo que no piensa en ti, un sentimiento que no pueda callar. Mi corazón late de amor por ti. Aleluya. Amén. Amén. Bien, que Dios os bendiga mucho en el nombre de Jesús. Nos está bendiciendo el Señor. Así que vamos a seguir en la línea como veníamos. Saben ustedes que estamos con la serie Eventos del Porvenir. Y estoy haciendo algo que es muy difícil para un ministerio, los ministerios lo sabrán, que es intentar aplicar un tema de estudio o traer un tema de estudio y aplicarlo a nivel de mensaje luego aplicativo para que no sea un tostón, para que no sea muy pesado, porque hay quienes les gusta el estudio, pero hay quienes quieren un mensaje aplicativo devocional. Y entonces me está costando un montón seguir la línea de eventos escatológicos y darle un giro de vuelta al mensaje para poder aplicarlo. Me está ayudando el Señor y lo estamos consiguiendo, pero me es muy difícil, sinceramente. Por eso hoy nos va a sorprender de nuevo el Señor con la línea y con la aplicación que el Señor nos regale en el nombre de Jesús. Saben ustedes que veníamos hablando, hemos explicado, cuando hablábamos del rollo, del título de propiedad, de cómo lo recuperó el Señor, hablábamos de la tribulación, la naturaleza de la tribulación, hablábamos del personaje anticristo de Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia, hablemos el último día de la segunda bestia, de la funcionalidad de la Trinidad impía y cómo luego ensalzábamos el ministerio sacerdotal o sumo sacerdotal de Cristo y el ministerio sacerdotal de Satanás cuando tenía la vestidura corrompida de las 9 piedras. Bien, pues ahora vamos a entrar, como veíais en el estado que ponía en el cartel para la iglesia, los 21 juicios que se van a derramar sobre la tribulación. ¿Hay alguien? Yo pregunto, porque voy a hacerlo muy interactivo, ¿habrá alguien, atención, más bien la juventud, tanto hombres como mujeres, ¿habrá alguien que se quiera quedar aquí? No, qué rápido, así, no sé quién ha sido, pero muy rápido, no. ¿Habrá alguien que se quiera quedar aquí? Bueno, pues luego al final del mensaje medita si tu circunstancia, tu forma de vivir, tu forma de interactuar, tu forma de hacer, te condiciona para quedarte aquí. Porque yo puedo decir, yo no me quiero quedar aquí, pero si yo vivo de una manera que me condiciona o me ancla a esta tierra, cuando Cristo venga en la promesa del arrebatamiento, yo no me voy. ¿Amén? Pues vamos a entenderlo de esta manera, pero para eso, muy por encima, vamos a detallar los 21 juicios que se derraman en la tribulación. Saben ustedes que entra en escena, hablábamos del capítulo 6 de Apocalipsis, los 7 sellos, y entran en escena los primeros 4 jinetes del Apocalipsis. El primer jinete que entra en el caballo blanco, hablábamos que no era Cristo. Cristo es el del capítulo 19, para culminar y cerrar los 7 años de tribulación. Este es el anticristo, que Jehová Dios lo reprenda. Y se abre en el capítulo 6, se detallan los 7 sellos. Los primeros 6 sellos tienen acontecimientos y el séptimo sello encierra las 7 trompetas. Las 6 trompetas siguientes tienen acontecimientos y la séptima encierra a las 7 copas. Y luego se derraman las 7 copas para que en el capítulo 19 de Apocalipsis descienda el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, con una espada aguda que sale de su boca, que confunde a los enemigos, se matan entre sí y hay victoria en el nombre de Cristo. Y esto se le conoce como la batalla de Armagedón, ya al final de la tribulación. Pero vamos a detallar qué pasa, por si alguno se queda, si alguno todavía está pecando por ahí, si alguno tiene en el corazón pecado que es interno, que no vemos, pero sigues teniendo en el corazón. Si alguno sigue teniendo un vocabulario obsceno, con doble sentido, y ya es una práctica, voy más allá, porque este mensaje es confrontativo, ¿vale? Porque lo que yo quiero es que no te quedes. Te tengo que confrontar para que no te quedes. No te puedo llamar bonito cuando no somos tan bonitos.
Hay a veces que actitudes como el orgullo, que los mantenemos imperantes en nuestro corazón, nos anclan aquí, nos privan de la promesa del arrebatamiento. Cuando hay orgullo para no perdonar, orgullo para no mantenerte en tu tesitura y perder los papeles de tu vida cristiana. Hay actitudes que guardamos y manifestamos en nuestras casas que las hemos hecho comunes, las hemos habituado a lo común, pero son actitudes y acciones que no tienen que ver con tu vida cristiana y te anclan en esta tierra, privándote de la promesa del arrebatamiento. De nada me sirve que vengas al culto, levantes las manos, digas amén, eches en la ofrenda, votes. De nada sirve si todavía tienes actitudes en tu vida, en lo personal, que te siguen anclando a la tierra. Lo que voy a mencionar ahora por encima es lo que realmente, va a ser todavía más de lo que vamos a leer. Pero yo no me quiero quedar aquí. Y si por una actitud de mi corazón, que es que no quiero cambiar, que me gusta estar como estoy, pues solo me enfado y me mantengo en orgullo. Matrimonios, que mañana tenemos una reunión de tela. Pues no me da la gana, pues solo me enfado y no te hablo. Cuidado, porque esas actitudes te anclan a la tierra. Orgullos desmedidos. Palabras con doble sentido para hacer daño e herir. Y no estás hiriendo a los enemigos, te estás hiriendo a los de tu casa, que son los tuyos. Eso te ancla. ¿Qué pensamos? ¿Que los pecados grandes y grotescos son los que nos condenan? Claro, son evidentes, pero ¿y aquellas actitudes que guardamos dentro? Y esas manifestaciones, obras de la carne que son nacidas en el interior y que luego con el tiempo se manifiestan en el exterior. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo lo llevas, iglesia de la nueva unción? ¿Estás lidiando con eso todos los días? ¿O te dejas vencer? ¿O das rienda suelta a tu carnalidad? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu vida espiritual? Porque déjame decirte, si todo lo que yo ahora estoy diciendo lo estás viviendo en primera persona, cuidado, porque quizás lo que hoy te diga te sirva por si te quedas. 21 juicio, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Se abre el primer sello, jinete del caballo blanco, el anticristo. Ya hemos hablado de ese personaje. Ya hemos hablado que no necesita venir venciendo, porque entra con diplomacia. Y su consorte, llamado el falso profeta, les tiende puentes con la casa de Israel para entrar en la religiosidad y convertirse en el Mesías esperado. Pero luego a este primer sello, ¡bumba!, se rompe el segundo sello. Y el segundo sello es el jinete del caballo rojo, que representa la guerra. O mejor dicho, textualmente dice Apocalipsis que este jinete quitó la paz. Y cuando no hay paz, ¿qué es lo que hay? Guerra. Cuando en la iglesia no tenemos paz, escúchenme, más temprano que tarde habrá conflictos, habrá riñas, habrá discrepancias. ¿Por qué? Porque no hay paz. Cuando quitamos la paz del medio, se manifiesta actitudes de guerra, de conflicto. Imperan nuestro carácter, a ver quién puede más. Yo por encima, no, yo lo digo, no, que lo digo yo. Y seguimos en una tónica. Este jinete quita la falsa paz que hay, ya al inicio del pacto, llegando a los 3 años y medio de la tribulación, en un consorte de tiempo. ¿Y qué pasa? Vienen las guerras. Porque hay naciones, habrá naciones que no estén de acuerdo con la firma o la confirmación del pacto del anticristo. Y habrá naciones como el reino del norte y el reino del sur que se unen para conquistar o invadir Israel, porque no les interesa el beneficio del gobierno del anticristo en toda la vieja Europa. Ay, Dios mío, para aquel que se quede. Y hay guerras, y hay un conflicto de guerras y guerrillas durante todo el tiempo hasta el Armagedón. Voy por encima porque quiero llegar a donde yo quiero llegar. Se abre el tercer sello. Y el tercer sello es un caballo negro con un jinete negro.
Y esto representa el hambre que va a haber en esos 7 años. Porque cuando ya no hay paz y hay guerra, el resultado de la guerra es el hambre. Y atención, hambre no es lo que hemos pasado algunos días. Ay, tengo hambre. El otro día yo estaba en casa y estaba, con mucho respeto, estaba viendo, me había desconectado de escribir. Y bueno, voy a verme una serie con la niña. Y digo, ay, el estómago, tengo hambre. Yo, niña, tengo hambre. Mira, vete a la nevera que tienes de todo. No, pero es que eso no lo quiero. Me voy a la gasolinera que estaba cerrada. Me voy a comprar un batido de esos de 1,5 litros de cacaolat que me encanta. Eso no es hambre. Hambre. Vente conmigo. Vete a la profunda África, donde hay niños desnutridos, donde escarban en la tierra para sacar las raíces de las pocas hierbas que hay para poder cocerlas en agua y comérselas, donde posiblemente coman ese día y pasen 3 días sin comer nada más. Eso es hambre. Cuando pierdes el control, cuando te desvaneces y te caes porque no tienes lo que llevarte a la boca. Eso es el hambre que pasarás si te quedas. Porque después de una guerra viene el hambre, la consecuencia. Dice que este jinete tiene una balanza en la mano y empieza a pesar. Y dice que 1 kilo de trigo por 1 denario. El denario era el salario de un jornal entero, de un día entero. O sea, que se trabajará todo un día para coger 1 kilo de trigo, lo más básico, para hacer una barra de pan. Trabajarás un día entero para comer solo una barra de pan. Y si sois 4 o 5 que os habéis quedado, tocáis a 1/4 de pan por cada uno. ¿Dónde vamos? ¿Al burger? ¿Al McDonald's? ¿Al Domino's? No, hoy vamos de churrascada. Hoy elegimos donde queremos. En ese momento se acabó lo que se daba. Un día trabajarás para hacer tan siquiera una barrita de pan. Habrá hambre en ese tiempo. Y luego, evidentemente, sigue el 4º caballo, el 4º sello, el 4º jinete, el caballo amarillo, que representa la muerte. Porque después de una guerra, y después de la guerra que produce hambre y escasez, evidentemente la gente empieza a morir. Y viene la muerte. Y con mucho respeto ahora, vale, no quiero herir la sensibilidad de nadie. Muerte no es lo que nos acontece a nosotros en la pérdida de un ser querido, que lloramos, pero tenemos la esperanza que está en el cielo. Lloramos, pasa un tiempo y tienes la confortación de que estás con los tuyos y con los que te han quedado. Muerte es que te vengas a una guerra donde estés andando y veas con mucho respeto los cuerpos sin vida a derecha y a izquierda. Y que estés pasando y que respires un olor a muerte, porque no hay vida por donde pasas. Eso es lo que habrá para aquellos que se quieran quedar todavía en la tribulación. Aquí ya en el 4º jinete, en el 4º sello, 1/4 de la humanidad muere. Si hay 4 partes, ya aquí 1 parte de las 4 se extinguen. Solamente van a quedar 3 partes de la humanidad. ¿Tendremos tanta suerte si nos quedamos? No lo sabemos. ¿Pasarás o no pasarás? No lo sé. Ahora atención. Dice la Biblia que habrá muerte con espada, con hambre, con mortandad y con fieras. Claro, cuando habla con espada es que habrá guerras y habrá gente que muera por las guerras. Cuando habla de hambre es que habrá gente que no tenga que comer, que se muera literalmente de hambre. Pero también dice con mortandad. Y cuando habla con mortandad, la palabra que se traduce por mortandad son pestes producidas por lo que ves alrededor, que no hay quien pueda hacer y arreglar las cosas. Y luego dice por las fieras del campo. Los animales, como no tienen que comer, vendrán de los montes a las ciudades a comer. Y habrá gente que muera por ataques de animales. Consecuencia hasta este momento: la 4ª parte de la tierra muere. Yo no me quiero quedar en ese lugar. Yo me quiero ir con Cristo. Luego se abre el sello número 5
Y dice que hay martirio. Están los que han sido decapitados, los que han sido muertos en estos 4 sellos anteriores por causa del testimonio de mantenerse fiel. Y están en el altar representando que Cristo va a vengarlos cuando todos los que tenga que partir se unan a estos mismos que han reivindicado que aunque haya un anticristo, que aunque haya pecado, ellos se mantienen fieles en el nombre del Señor. No les importa morir por amor a Cristo. Pero ¿para qué llegar hasta ese momento si puedes irte con Cristo cuando Él venga ahora? Luego el sexto sello dice que hay una catástrofe, hay un terremoto, estoy muy por encima, hay un terremoto tan grande que las islas se mueven de su eje. Que la tierra se va a mover de su eje, las islas se mueven de su lugar. Y todos, ricos, pobres, libres, esclavos, grandes, pequeños, entenderán que es la ira de Dios. Porque ha habido terremotos en la historia. Y ha habido gente que ha muerto por los terremotos. Pero ese terremoto, todo entenderán que es producido por la ira y por el juicio de Dios. Ahora atención, el séptimo sello, Marcos, dice que hay media hora de silencio. Ahora imagínate que me quedo yo, vaya. Ay, media hora. Gracias por esa media hora de gracia. No es una hora de descanso, no es media hora de descanso. Es media hora de tensión. Hay tensión en esa media hora porque aún viene lo peor. Porque los juicios van de menos a más. Los 7 sellos son el anunciar, las 7 trompetas, el desvelar, las 7 trompetas el anunciar y las 7 copas el derramar. Va de menos a más. Y ahora empiezan en el capítulo 9 y 8 de Apocalipsis a anunciarse las 7 trompetas. Suena la primera y 1/3, una de 3 partes de la hierba y de los árboles son quemados. En todo el mundo. Si hay 3 partes, una es quemada. Aquellos que tienen máquinas de oxígeno, aquellos que tienen asma, aquellos que tienen problemas respiratorios, si tú quitas lo que es la hierba verde y los árboles que producen el oxígeno para respirar, imagínate la dificultad y la gente que morirá por falta de oxígeno. Suena la segunda trompeta y 1/3, uno de 3 de los seres vivientes del mar mueren. Si creías que escondiéndote allá arriba donde vivía yo en las montañas allí de Heidi en Vivero, escondiéndote allí, pescando, ibas a poder sobrevivir, escúchame, de 3 peces puedes pescar 1. Porque 1/3 de los animales del mar se mueren. Suena la tercera trompeta y una de 3, una parte, 1/3 de las aguas dulces se vuelven amargas. No pasa nada, aquí llueve mucho, sí, pero las bombas, lo nuclear, las infecciones han contaminado el aire, el agua radiactiva que cae cuando llueve, aunque llueva mucho. No pasa nada, me voy a las fuentes. Escuchen que una de 3 se va a contaminar, que habrá gente que muera, porque tiene tanta sed que beberá lo que pueda y se muera. ¿Todavía te quieres quedar? Suena la cuarta trompeta y 1/3 del sol, de la luna y de las estrellas se oscurece. ¿Qué significa eso? Que tendremos, los que nos quedemos, voy a ponerme yo para dar aliento a alguno, los que nos quedemos en ese momento, tendremos 8 horas de luz solar. El sol alumbrará 8 horas. 8 horas de luz lunar y estelar. Pero habrá 8 horas de la más oscura oscuridad, donde no te veas ni la mano. Los que tengan claustrofobia, palabra de honor, que la van a ver y se las van a ver bien. Total oscuridad, 8 horas. Total oscuridad. Estas tinieblas son un anticipo del infierno. Y lo dejo ahí para cuando lleguemos a la doctrina del infierno. Se anuncia la quinta trompeta y se abre el pozo del abismo y salen unos tipos de demonios que no voy a describir ni analizar, pero sí voy a hablar de su tormento. El tormento de estos demonios dura 5 meses. 5 meses con dolor. Como el pico de un escorpión, dice la Biblia. Un dolor 5 meses. Aguantando 5 meses. Pero esto no es para los que no se han sellado, es para aquellos que se han sellado.
Luego la consecuencia, se abre el sello número, se anuncia la trompeta número 6 y 1/3 de los hombres, a causa de los 4 demonios que son desatados junto al río Éufrates, mueren. Consecuencia hasta este momento, antes de anunciar las 7 copas. La mitad de la humanidad va a morir. ¿Cuánta gente hay hoy en el mundo? ¿Cuánto? 7 millones o 7.000 millones. ¿Con no sé cuánto? 7.000 millones de personas. Bueno, pues quítale la mitad. ¿Cuánto es? Eso es lo que quedará. La mitad de la humanidad muere en apenas 7 años. Luego, la 7ª trompeta, se anuncian voces en el cielo que no voy a analizar, y empieza el capítulo 17 y se derraman las copas. La primera copa son úlceras sobre los hombres marcados. La segunda copa, en la segunda copa ya todo el mar muere, ya no tienes recursos en el mar, ya se acabó, todo el mar muere, se convierte en sangre. La tercera copa, todas las aguas dulces mueren, se convierten en sangre, ya no tienes agua dulce, no tienes agua de ningún tipo. El único agua embotellada estará en las empresas del anticristo. Si quieres agua, séllate. Si quieres agua, entra en su gobierno. Porque el hombre puede vivir muchos días sin comer, pero sin beber solamente 3 días. Al cuarto se muere. Luego, la 4ª copa es derramada y los que tienen úlceras son quemados por el sol y les salen tumores. Luego, la 5ª copa es derramada y ya no son 8 horas de tinieblas, es todo el tiempo de tinieblas que no te puedes ni ver. La 6ª copa se derrama y el río Éufrates se seca. ¿Por qué? Porque ya viene la batalla del Armagedón. Ya vienen los reyes del oriente para luchar contra la señal en los aires. Y la 7ª copa se derrama y hay una serie de terremotos que dicen que los granizos son de 50 kilos. Sacos de cemento cayendo del cielo. Padre, si nos cogen en la cabeza. Ahora yo digo, para saltar al punto que me interesa, ¿todavía te quieres quedar en esta tierra? ¿Te quieres ir con Cristo? Empieza a cambiar. No te deleites tanto en el pecado. Quita esas actitudes que te hacen rebelde, que hacen que te rebeles en tu matrimonio, que hacen que te rebeles en tu iglesia. Quita actitudes que te cambien. Pero, ahora sí, ¿quiénes son los que se van a quedar? ¿Quiénes? ¿Quiénes no van a disfrutar del arrebatamiento? ¿Quiénes? Los que pecan, ¿no? Los que practican pecado. Los que tienen actitudes pecaminosas en práctica, ¿no? Esos son los que se van a quedar. Y evidentemente aquellos que son simpatizantes, aquellos que vienen al culto pero no son iglesia, evidentemente hay muchas ramas de mucha gente que se va a quedar. Pero aquellos que pecan, que han recibido al Señor, ¿cuántos han recibido al Señor? A ver las manos, no tengas miedo, que no es pregunta trampa. O sea, hemos recibido todos a Cristo, ¿no? Pues aquellos que hemos recibido al Señor, pero que nos hemos quedado ahí. Hemos tenido un encuentro, pero seguimos hablando mal. Seguimos teniendo malos sentimientos. No nos seguimos comportando, que soy muy bueno hasta que no me pisen. Y muchos etcéteras. Para esos que han recibido al Señor y siguen una vida de pecado reiteradamente, decirte que la Biblia, con mucho respeto, nos habla de una comparación entre la Biblia y la lepra. El pecado y la lepra. Cuando se habla de la lepra, que es la enfermedad bíblica del momento, había 3 tipos de lepra. Una lepra era muy común, otra era un poquito, y la última era realmente la que iba destrozando el cuerpo poco a poco. La lepra en la Biblia es representación del pecado. Yo me atrevo a decir con mucha libertad, pero sí con la Biblia, que aquellos cristianos que somos cristianos, pero que todavía tenemos actitudes de pecado en nosotros, porque no vivimos en santidad progresiva, posiblemente seamos unos leprosos espirituales. Ahora os voy a hablar, ¿qué es lo que hace la lepra? ¿Cómo afecta al cuerpo? ¿Y cómo nos afecta a nosotros en nuestra parte espiritual?
¿Estáis preparados? Uy, ¿de verdad estáis preparados? Porque pueda que haya algún leproso y alguna leprosa espiritual y hoy necesita ser sanado. Porque los que se van a quedar son leprosos espirituales, que viven en pecado, que practican pecado, que tienen actitudes en el corazón todavía que no han quitado. Y que mucho culto, pero Dios no está contigo en tu casa. Que Dios nos ayude. Dale un fuerte aplauso a Dios. Isaías capítulo 1, versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo que carga de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esta expresión, hinchazón y podrida llaga, es lepra. Y no está hablando Isaías que estaban leprosos físicamente, no, hablaba del pecado. Y los llamaba leprosos espirituales porque todavía tenían actitudes en el pueblo de pecado. Porque iban al tabernáculo, oficiaban religiosidad, pero vivían por dentro con la lepra espiritual. Porque la vida cristiana no es la estética que yo pueda mostrar, es el interior que nadie ve, pero que Dios conoce. Y hay a veces que estamos enfermos de esa lepra espiritual, que necesitamos que venga el sumo sacerdote para examinarnos, para sanarnos en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hace la lepra? ¿Qué es lo que destruye la lepra en el cuerpo humano? Lo primero que destruía eran las glándulas sudoríparas. Mira, ¿me veis a mí que no paro de sudar? Pues si yo tuviese lepra física, no podía sudar. Me anulaba, me achicaba, me estropeaba, me destruía las glándulas sudoríparas. O sea que la persona, el que era leproso, ya no podía sudar. Se le resecaba la piel porque no retenía líquidos en el cuerpo. La lepra producía que no se retuviesen líquidos en el tiempo. ¿Y cómo es la lepra espiritual? Cuando soy yo un leproso espiritual, ¿cómo me afecta a mí? Me afecta que esto es figura o simbolismo de aquellos cristianos que escuchamos los mensajes, que muy bien los mensajes, que oímos la palabra, pero que no la retenemos, que seguimos haciendo lo que queremos, que no tenemos capacidad de retención. ¿Por qué? Porque hay actitudes en mi corazón, señores y señoras. Porque todavía hablo como no tengo que hablar, actúo como no tengo que actuar y hago lo que no tengo que hacer. Y la lepra afecta para que yo no retenga la palabra. Y escucho el mensaje, pedazo de mensaje, me lo voy a ver otra vez por la noche, pero no lo retienes porque sigues haciendo lo que quieres. Eso es porque hay lepra. Lepra. Pero también hay otra cosa que destruía la lepra. Lo segundo que destruía era el pelo. A mí no me afectaría mucho, pero bueno. El pelo empezaba a caerse. El pelo se caía. ¿Y saben qué representa el pelo? El pelo representa los pensamientos y la cobertura. La primera son los pensamientos. Que cuando hay lepra todavía seguimos pensando como yo quiero pensar. Sigo imponiendo mi pensamiento, mi razón, mi forma de ver las cosas. Ya no es como lo dice Cristo, es como lo digo yo. ¿Por qué? Porque tengo lepra que me afecta al pensamiento. Y ya no pienso conforme a Cristo. No tengo una mente espiritual, tengo una mente carnal, o una mente corrompida, o una mente cauterizada, y sigo haciendo lo que a mí me parece. Si esa es tu condición, te tengo que decir con mucho amor que tienes lepra espiritual. Y he dicho que los leprosos espirituales no se van en el arrebatamiento. Se quedan a pasar los 21 juicios que abuelo de pájaro hemos estado mencionando. Yo, si tengo lepra, quiero que Dios me sane. Quiero que Dios me perdone. Y quiero cambiar en el nombre de Jesús. Pero es que también
El pelo, cuando afecta a la lepra, también representa la cobertura. ¿Y cómo se aplica esto a nosotros? ¿Qué decimos? ¡Qué buenas autoridades tenemos! ¡Pah! ¡Qué buen pastor tenemos! Tenemos un pedazo de pastor y de pastora que no hay quien los aguante. Sí, pero cuando el pastor te amonesta, ya te enfadas. Porque tienes lepra, espiritualmente hablando, que actúa sobre tu cobertura. Y nosotros tenemos que estar cubiertos de autoridad. Y déjame decirles con mucho respeto, me toca a mí porque me toca a mí. Como al ser el pastor, el Señor me da a mí la autoridad para cubriros a vosotros. Estáis bajo mi cobertura y la de los ministerios. ¡Qué excelentes siervos tenemos! Tenemos un grupo de predicadores, pero cuando ya se os van a amonestar, os enfadáis. Eso es que hay lepra todavía en la cobertura. Y me está afectando el pelo que representa la cobertura y los pensamientos. Es muy bueno el pastor, pero que no me llame la atención, ¿eh? Mientras todo me deja aguja bien. Escúchame, los pastores, yo solo he aprendido con los años, no están al gusto de todos. Hagas bien o hagas mal, te van a criticar igual. El pastor que le caiga bien a todo el mundo, malo. A algunos les caeré mejor y a otros peor. Pero que la lepra no te afecta el pelo, la cobertura, mantente bajo cobertura. Enfadado, como tú quieras, pero sométete. Que tengo que hacer alguna administración, que tengo que decir algo, que tengo que reunir algo, que tengo que decir algo. Que no tengas lepra, por favor, en la cobertura. Sométete a la cobertura, recibe lo bueno del pastor, pero también la corrección. Amén. Amén. Pero atención, también la lepra destruía las terminaciones nerviosas. Un leproso se ponía a calentarse en el fuego sin darse cuenta porque se quedaba como medio dormido, la mano se quemaba y no sentía el fuego, no sentía porque no tenía terminaciones nerviosas, porque la lepra afecta hasta lo interno de lo nervioso. Ahora, ¿qué representa esto? Esto representa a aquellos cristianos que siendo leprosos espirituales son insensibles al pecado. Hay gente que peca y viene al culto y no pasa nada, sigue levantando sus manos, sigue ofrendando, sigue cantando, inclusive sigo predicando, pero estoy en pecado, acabo de pecar. Eso es porque hay lepra que te hace insensible al pecado. Y hay muchos insensibles hoy. Da igual, lo han dicho todos. Sí, pero tú no lo digas. Lo han hecho todos, pero tú no lo hagas. No tengas esa lepra en las terminaciones nerviosas de tu cuerpo espiritual. Sé sensible al pecado. Y si has pecado, llora y arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Cambia de mentalidad, no lo vuelvas a hacer. Si necesitas ayuda, aquí estamos. Pero no salgas de culto y te vayas a pecar. No seas insensible. Porque con mucho respeto tengo que decirte que espiritualmente si haces eso, es que tienes lepra. Pero para la lepra hay solución. Está Cristo aquí. Amén. Dale un fuerte aplauso y me ayudas. Pero es que también, cuando la lepra ya está en estado avanzado, también afecta a la vista. Y los leprosos se quedaban ciegos, no veían. Que es que cuando tenemos la lepra avanzada, cuando ya pecamos sabiendo lo que hacemos, cuando ya hasta nos gusta lo que hacemos, hemos perdido la visión de las cosas espirituales. Ya no tenemos la visión que Cristo nos dio desde el Calvario. Ya no andamos por fe, andamos por vista. Y cuando uno anda por vista, pone los ojos en las cosas temporales del mundo. Esto sí y esto no. Esto sí y esto no. Esto también y esto no. Claro, porque luego ya empiezas a ver las cosas como a ti te parecen. Porque hemos perdido la vista espiritual. Porque la lepra ha avanzado tanto. Porque tú le has dado lugar a vivir una vida que no es una vida cristiana, sino que es una vida carnalizada por las obras de la carne. Que venga el Señor ayudándonos en esta tarde. Pero es que atención, también la lepra afectaba las mucosas nasales. La gente dejaba de oler, no notaba la diferencia. ¿Sabéis que el olfato está conectado con el gusto? Cuando estás mal del olfato, no desgustas la comida.
En la Biblia el olfato representa la guianza del espíritu. Y cuando uno es leproso espiritual y le ha afectado la capacidad, las mucosas nasales, el olfato, es que has perdido la guianza del espíritu. Ya no andas en el espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? Andad en el espíritu y no satisfagáis. Vale, pues cuando uno deja de andar en el espíritu, satisface los deseos de la carne. Y cuando hay lepra espiritual hemos dejado de tener la guianza del espíritu, porque ya no tenemos el olfato, que es la guianza del espíritu. Y entonces dejamos de andar en la santidad para andar en la carne. Luego tenemos los problemas que tenemos en las iglesias, porque cogemos a gente carnal y la ponemos en los cargos. Y luego tenemos las luchas que tenemos. Que Dios nos ayude en esta tarde a que si hay algún ápice de lepra espiritual en mi vida, que venga Dios sanándome en esta bendita tarde. Por último, ¿sabes a qué afectaba la lepra? Lo último que terminaba era con la voz, las cuerdas vocales. La gente ya no hablaba. Fíjense hasta dónde llegaba la lepra. La gente dejaba de hablar. Porque el pecado lo que consigue hacer, la lepra espiritual lo que consigue hacer a largo plazo es dejarte mudo espiritual. Para que ya no proclames alabanza al Señor, sino que empieces a exaltarte tú, a mirarte tú, a tocar tú, al hacer tú, al decir tú. El yo, sí, pero el tú, no. Por lo tanto, el pecado llegaba a romper la garganta. La gente no hablaba. Iban los que podían, tocaban la campanilla y decían inmundo. Pero otros ya no tenían voz y solamente tocaban la campanilla. ¿Por qué se les daba la campanilla? Para cuando la lepra llegara a tocarles la voz, que ya no pudiesen hablar y no pudiesen decir inmundo. Por lo menos que el tintineo del campaneo de la campanilla en la lejanía me haga ver a mí que no puedo acercarme a un leproso. Porque el Señor nos dice que nos separemos de los leprosos. Que tenga oídos para oír, que oiga. Y aquel que tiene la lepra espiritual, el Señor te demanda que no te ajuntes con él. Testifícale, háblale, dile, preséntale al Mesías, pero no vivas como él vive. No vayas donde él está. No hagas lo que él hace, porque ese es un leproso espiritual. Y tú eres un hijo y una hija de Dios. Dale un fuerte aplauso al Padre. Bien, para terminar, 3 ejemplos de 3 personas que se hicieron leprosas. La primera todos la conocemos, una mujer. Porque, hermanos, perdonadme, ¿vale? Hay mujeres, espiritualmente hablando, leprosas también. Porque a veces dicen lo que no tienen que decir. Y actuáis como no tenéis que actuar. Eso os convierte en mujeres espiritualmente hablando leprosas. Mujeres que habéis hecho algo que no está de acuerdo a la vida de rectitud que Dios demanda. Una de ellas era Miriam. Miriam pertenecía a la cumbre de la cumbre, era hermana de Moisés. ¡Buah! Podía darse tono Miriam, decir, es que mi hermano es Moisés, mi hermano es Aarón, mi hermano es Moisés, mi hermano es Aarón. Y se podía dar tono Miriam. Pero es que estés en una familia cristiana, que pertenezcas al grupo de ministerios, eso no te da a ti garantía para que no seas leprosa. Porque la lepra no te va a venir porque estés en un buen hogar cristiano o porque estés en un buen tiempo en la iglesia. Miriam se volvió leprosa porque se enojó contra su autoridad, tuvo orgullo, murmuró y tuvo altivez. El orgullo es consecuencia de la lepra. Cuando hay mujeres, en este caso, hermanos, son ellas más orgullosas que nosotros, ¿no? Uy, qué pocos hombres me ayudan. Para mañana me matan. Hermanos, ellas son más orgullosas que nosotros. No todas, pero la mayoría. Entonces el orgullo produce lepra. La altivez, la arrogancia de estar por encima de la autoridad produce lepra. Miriam estaba en una muy buena casa, tenía 2 muy buenos hermanos, pero eso no la libró de una mala actitud que tuvo, que se convirtió en leprosa. Que Dios bendiga a aquellas Miriam. No, es que no sé si decirlo esto. Bueno, sí, lo voy a decir. Porque mi mujer se llama Miriam, si no me mata después. Y la del Marcos también. A esas Miriam
que aun en la posición que ostentan saben mantenerse con respeto y con autoridad. Amén. Pero hay otra persona más que recibió la lepra y fue Giezi. Giezi, dice Segunda de Reyes 5:26, que se convirtió en leproso. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue el condicionante para convertirse en un leproso? La codicia y la avaricia. Voy a sentirme libre. Aunque como esto después lo podemos cortar, si eso pues lo cortamos, porque esto es para nosotros, ¿vale? Y si no, pues nada, lo dejamos ahí. Cuando tú dedicas más tiempo a tus ganancias personales y dejas a un lado el tiempo de Dios, eres un codicioso. Eso produce lepra. Cuando tu avaricia te hace buscar más lo material que lo espiritual, entonces eso produce lepra. Dice, todo tiene su tiempo debajo del sol. Dice, hay tiempo para reír y para llorar, ¿no? ¿Y qué dice? Cristo también, dale al César lo que es de César y a Dios. O sea, que si Cristo y el que sabía más de todos los tiempos que le dio el don fue Salomón, dijo que todo tiene su tiempo, entonces, ¿cómo inviertes tu tiempo? Porque hay circunstancias que hacen que produzcan lepra en tu vida. Giezi se volvió leproso por la avaricia. Y hubo otro, ya para terminar, Uzías, el rey Uzías. El rey Uzías también se convirtió en leproso. Él tenía un fuerte concepto, una fuerte opinión de él. Él tenía autosuficiente, exalzó su corazón, cogió el incensario y él fue y quería ofrecer incensario. Pero vamos a ver, Uzías, que no te corresponde a ti, que son los sacerdotes que tienen que hacerlo. ¿Por qué lo quieres hacer tú? Que tú eres rey, pero no eres sacerdote. No lo hagas tú. Sí, porque yo aquí lo tengo que hacer, porque soy el rey. Bueno, pues eso va a producir lepra. Y cuando uno tiene una opinión por encima de sí, cuando uno tiene una autoexaltación de sí mismo, cuando uno salta la autoridad que está delegada, te conviertes en leproso. Da igual que seas el rey Uzías, el juicio de Dios desciende, la lepra llega. Que bendito sea el nombre de Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ya hemos terminado. Y 58, bien. Atención. ¿Qué hemos dicho? Que la lepra representa, tipifica el pecado. ¿Quiénes se quedan aquí y no disfrutan del arrebatamiento? Los que viven en pecado, los que practican en pecado, los que tienen actitudes pecaminosas. Venga, en otras palabras, los leprosos. Si hay alguno aquí o alguna, yo incluido en el medio, que tenemos algo de ápice, de lepra, que nos ha salido un ronchón de lepra, dile al Señor que te cure. Dile al Señor que te sane. Arrepiéntete. Porque si Cristo viene esta noche, si yo soy un leproso me quedo. Pero si Cristo viene esta noche y Dios me ha sanado de mi lepra, yo me voy con Cristo. A ver cuántos se van con Cristo. Díganle un fuerte amén. Que Dios os bendiga mucho. Bien.